Bienvenidos, tercer tema de la clase exhortos. Un exhorto en derecho procesal se denomina aquel procedimiento donde un juez determina de una jurisdicción en específico, se le corra traslado, es decir, se le notifique a la otra parte que vive en una o se encuentra en una jurisdicción en materia judicial, valga la redundancia, en otro estado de la República. Entonces un juez le pide a otro que le notifique a la contraparte de que está siendo demandado o está siendo notificado para entablar el procedimiento de conciliación prejudicial. Para esto es muy importante se lleven a cabo las diligencias. ¿Por qué? Porque en el caso de las pruebas es muy importante que manifestar que hay una en particular que es la prueba testimonial donde se puede desahogar dicha prueba hoy por hoy de manera electrónica, es decir, se puede hacer en videoconferencia, es decir, el juez de la localidad lo citará en las instalaciones de ese juzgado como tal y la contraparte estará en otro estado de la República con el otro juez que lleva a cabo el procedimiento y se hará por vía de conferencia electrónica en las instalaciones de los tribunales laborales. Esto es muy importante decirlo porque es la única prueba que se puede desahogar de manera electrónica en la vía remota. Una vez dicho esto, dice que aquí antes había un plazo de 72 horas para que se llevara a cabo aquel exhorto en cada una de las jurisdicciones. Ahora se pasó de 72 horas, es decir, de 3 días a 5 días siguientes a partir de que reciba el exhorto la otra autoridad en materia laboral. Aquí en las pruebas es muy importante decir que generalmente se deben de ofrecer junto con el escrito inicial de demanda, la contestación de la misma y en su caso la reconvención y contestación a la misma, la objeción de las pruebas para acreditar las mismas y los incidentes como tal. Esto es muy relevante porque aquí hay que decir que se está limitando en materia laboral las pruebas supervenientes, es decir, no se pueden aportar pruebas adicionales a las ya aportadas en materia inicial. Solamente, como su nombre lo dice, habrá ampliación de pruebas, es decir, aquello que no haya sido justificado desde el inicio del procedimiento no podrá ser admitido por el juez más adelante. Entonces, esto es importantísimo, fundamental, porque en la preparación de la defensa de cualquiera de las partes en las que ustedes participen, es muy importante que se haga con detalle, el mayor detalle posible, y no se deje ningún cabo suelto, porque esto nos podría hacer perder el juicio y dejar vulnerables los derechos de los trabajadores en materia de una conciliación o en materia de ir a tribunal. Porque debemos recordar, como en las clases pasadas decíamos, donde de la conciliación prejudicial, el Centro de Conciliación y Registro Laboral es el que va a notificar y enviará las pruebas al tribunal que se le fueron presentadas en su momento para llevar a cabo este procedimiento. Es decir, habrá ampliación de pruebas en el juicio ante el tribunal laboral, pero solamente de las pruebas iniciales que se presentaron en la conciliación prejudicial. Entonces, es decir, desde la conciliación tenemos que tener el suficiente cuidado de presentar todas las pruebas para llevar a cabo y tener éxito
en la defensa de los trabajadores. También en cuestión de pruebas, la prueba documental, bueno, como tal, hay documentales públicas, hay documentales privadas. En caso de ser documental pública y no tener acceso a ella, podemos indicarle a los tribunales qué autoridad la tiene para que ellos sean quienes notifiquen y soliciten la información para que aquella autoridad federal o local presenten dichas pruebas y sean admitidas las mismas en los procedimientos laborales. En materia de prueba testimonial, decíamos que aquí es muy importante, antes se podían presentar todas las testimoniales que quisiéramos, es decir, podíamos citar a cuanto testigo quisiéramos. Ahora solamente se limita, para darle celeridad al proceso, a 3 testigos. Es decir, ya no serán los testigos que teníamos antes, y esto es con tal de darle celeridad al asunto para que se terminen los juicios laborales o las consideraciones prejudiciales. ¿Por qué? Porque lo que se pretendió desde la exposición de motivos de esta reforma en materia laboral es que la justicia sea pronta y expedita y no se dilate como antes se hacía a un par de años para que se terminen los juicios laborales. Lo que se pretende es que se terminen lo más pronto posible con las admisiones de todas las pruebas. Entonces tendremos que ser discriminatorios en el sentido de tener todos los elementos de cada uno de los testigos, y aquel que pueda aportar más, escoger a los testigos como tal. Entonces, mi recomendación sería que los testigos sean entrevistados por quien llevará la defensa y sean entrevistados como si estuvieran en el proceso judicial, y hacer un cuestionario previamente para que los podamos entrevistar. Graben esas entrevistas privadas antes de que puedan decidir, y este es un elemento para que ustedes decidan a quién presentan como testigo, por tener esta limitante solamente tres testigos en las pruebas ante tribunales laborales. También hay pruebas periciales. Ustedes, como contadores, como abogados y como administradores, podrán solicitar su inscripción y certificación de peritos en la materia para presentar las pruebas como tal. Es decir, podrá existir un perito, es aquel que el tribunal reconoce su pericia y los conocimientos técnicos para que puedan juzgar o presentar pruebas que se admitan con una calidad mayor a las pruebas documentales iniciales. O sea, los que juzguen, en caso de ser perito tercero en discordia, es decir, que no sea contundente o no estén de acuerdo los peritos de cada una de las partes, el tribunal está obligado a nombrar un perito tercero en discordia, quien juzgará quién de los dos peritos tiene la razón en haber analizado las pruebas y presentado ese peritaje como tal. Las pruebas instrumentales dice que es el conjunto de actuaciones y elementos que obren en el expediente, incluyendo también los anexos que formados con motivo del juicio. Es decir, la prueba instrumental es todo el expediente que se lleva a cabo en estas diligencias en materia laboral. El procedimiento ordinario, cambiando un poco de tema, dice el 873b que el tribunal correrá traslado a la parte actora con la copia de la contestación de la demanda y sus anexos. Los plazos, otra vez insisto, los plazos son muy importantes para el examen. ¿Por qué? Porque nosotros podemos perder un juicio
en cualquier materia, si no tenemos claros cuál es el límite del plazo o pudiéramos no presentar en tiempo y forma y los jueces desechar lo que hayamos presentado si no se presenta en tiempo y forma. El plazo para correr traslado que tiene el tribunal son 8 días para que la contraparte pueda objetar las pruebas o desestimar las pruebas de la contraparte ante tribunales laborales. Hasta aquí el tercer tema. Adiós.